no son tradiciones que anulen el mandamiento de Dios. Hoy tenemos dos temas interesantes, pero antes de entrarle a los temas, pues vamos a ponernos en las manos del Señor, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, reunidos en esta noche, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu a este lugar, para que nos llene, para que nos guíe, para que abra nuestro entendimiento hacia el conocimiento de la verdad. Nosotros, Señor, ponemos la fe y creemos lo que nos dices. Tú nos revelas la verdad. A ti, Señor, te damos gracias por un día tan bueno como hoy, por poder compartir una noche como hoy, compartir hasta en un té de canastilla, en donde tú también te gozas, Señor, y aquí también te invitamos, porque a ti te gustaba que te invitaran a las fiestas, te gustaba que te invitaran para compartir la palabra. Nosotros santificamos las fiestas según el mandamiento de la iglesia. Nosotros santificamos, Señor, cada actividad para que tú estés ahí en medio de nosotros, Señor. Santificamos también este curso, Señor, pidiendo tu especial presencia en cada uno de nosotros, en todas las familias representadas en esta noche. Pedimos tu especial presencia y dirección para el tema de hoy, un tema importante para poder dar explicación y razón de nuestra esperanza, Señor. Te damos gracias por todas las cosas que nos das. Te damos gracias por nuestra Madre Santa, la Virgen María, Reina de los Ángeles, a quien hemos rendido culto en una fecha tan especial que nos has regalado. Te damos gracias porque compartimos una misma fe, un mismo pensamiento, una misma doctrina. A ti, Señor, sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, ruega por nosotros. Bien, el día de hoy el tema es candente. ¿A qué me refiero? Es un tema que está de moda para atacar a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hoy en día se habla mucho del celibato católico. Recuerdan que habíamos hablado del orden sacerdotal y habíamos quedado pendientes con el tema del celibato y también de un título que se le da a los presbíteros, a los que también popularmente llamamos curas, pero que muchas veces, además de sacerdotes, les llamamos padres. Y entonces la Escritura habla de que Cristo prohibió llamarle padre a los hombres. Entonces vamos a ver estos dos temas que son muy interesantes, son muy breves, pero al mismo tiempo son importantes de responder, porque es de lo que más utilizan los hermanos no católicos para echar abajo la fe de los católicos. Entonces, ¿por qué los curas no se casan? Esa es la primera pregunta que nos hacen los hermanos separados. Es más, llegan a la osadía de decir que el celibato es una doctrina diabólica. Oiga lo que le estoy diciendo. El celibato para los hermanos no católicos es una doctrina diabólica, o sea que viene de Satanás. Y ellos lo basan en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Vean lo que dice. El Espíritu
mismo dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Diga lo que dice. Versículo 2. Aparecerán hombres mentirosos, con la conciencia marcada con la señal de los infames. Versículo 3. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Palabra de Dios. Noten que se está hablando de un cierto grupo de hombres que al final de los tiempos van a estar enseñando doctrinas diabólicas. Y estos hombres mentirosos de los que hace mención la Biblia, número 1, prohíben el matrimonio. Y número 2, prohíben ciertos alimentos. Mucha atención, porque ¿dónde prohíbe la iglesia comer ciertos alimentos? ¿Qué alimento le prohíbe usted comer a la iglesia? Ninguno. Bueno, los hermanos evangélicos tienen un buen pretexto. Ellos dicen, el Viernes Santo usted le prohíben comer carne. ¿Ve? Bueno, número 1, la iglesia no prohíbe comer carne, recomienda hacer ayuno. Eso es lo primero. La iglesia recomienda el ayuno, no prohíbe comer carne. ¿Por qué? Porque la iglesia ha enseñado que una persona que más bien es pobre, que no ha tenido el alimento, más bien es todo lo contrario. Si usted que tiene el alimento, tiene carne, no va a comer ese día, usted lo va a compartir con el que no tiene. Y el que no tiene va a poder comer carne. ¿Ah? ¿Me explico? Ese es el fin del ayuno. Me abstengo de lo que me puedo comer para compartirlo con el que no puede. Además de que adquiero fortaleza espiritual, porque si puedo dominar la carne humana, mis apetencias, puedo dominar también el pecado. ¿Por qué? Porque es difícil dominar la carne, uno de los enemigos del ser humano. Pero dice que prohíben el matrimonio. Ve, la Iglesia Católica le prohíbe a los curas casarse. Ahí está, doctrina diabólica. Eso es lo que van a decir. ¿Y cómo respondo yo? Bueno, número 1, la Iglesia no prohíbe comer carne, ni tampoco prohíbe casarse. ¿La iglesia les ha prohibido casarse? No. El que quiere casarse se casa. Y el que no quiere casarse, no se casa. Así de sencillo. ¿Ah? Más bien todo lo contrario. La Iglesia Católica es la única iglesia cristiana que de verdad ha elevado el matrimonio a nivel de sacramento. A diferencia de otras iglesias que en la Iglesia Católica no existe divorcio. Y ese es el tema que vamos a ver la próxima semana. ¿Ah? ¿Dónde dice en la Biblia que se permite divorciar? Porque hay pastores que andan predicando que es posible divorciarse, según dice la Biblia, dicen ellos. Pero la Iglesia Católica es la única que respeta y le da lugar al matrimonio al punto que ni siquiera permite el divorcio. No hay una tal absolución de matrimonio, no hay divorcio. Pero eso lo van a ver la siguiente semana, sobre lo que es nulidad, sobre lo que significa la nulidad, sobre lo que significa el divorcio, sobre lo que significan nuevas nupcias y demás. Todo eso lo van a ver la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. ¿Okay? Entonces, ¿prohíbe la iglesia el matrimonio? No. Le prohíbe la iglesia a los sacerdotes casarse. Algunos dirán, sí, pero ese es un error. El sacerdocio
es un llamado. El ministro ordenado ha sido llamado de entre los fieles para servir a la comunidad. Escogido. La iglesia escoge libremente a los que son célibes, a los que optaron por el celibato. Es más, les paso un santo. Hay muchos laicos que son célibes, comprometidos a ser célibes, y no son sacerdotes ordenados. Entonces, la iglesia escoge de entre todos los seminaristas cuál el que tenga la vocación, el llamado a ser célibe. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia en ningún momento le dice: te prohíbo que te cases, o si quieres ser sacerdote no te puedes casar. No, ahí hay un error de interpretación. Si usted quiere ser célibe, yo lo puedo escoger para ser sacerdote. ¿Por qué? Porque si usted se quiere casar, puede servir en cualquier otro ambiente de la iglesia, en cualquier otro ministerio. Por ejemplo, está el diácono permanente. El diácono permanente que es casado y también sirve como un ministro ordenado de la iglesia. Entonces, la iglesia no prohíbe el matrimonio. Eso es lo primero. Ahora, la pregunta del millón es: ¿dice la Biblia que los ministros deberían ser solteros? ¿Dice la Biblia en sus textos que Cristo haya recomendado el celibato? Y eso es lo que le debemos de responder a los hermanos no católicos. Porque si usted demuestra con Biblia en mano que realmente los sacerdotes pueden ser célibes, o sea, cualquiera que se dedique al servicio del Señor debería ser célibe, entonces ya le estoy respondiendo al hermano no católico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Número uno, el celibato en la Iglesia Católica no es un dogma de fe. ¿Recuerdan lo que era un dogma? Era una verdad inamovible, o sea, no puede ser cambiada. Eso es un dogma de fe. El celibato tiene otra variante. El celibato es una disciplina. Hay disciplinas en la Iglesia Católica, ¿okay? Por ejemplo, dentro de esas disciplinas, la recomendación del ayuno en Viernes Santo es una disciplina, no un dogma de fe. No es me condeno, no, sino que la iglesia busca el bien en nosotros y busca los bienes mejores. Ahora, ¿es mala la comida? ¿Es mala la comida? En exceso, todo en exceso es malo, pero dijo Dios que Él hizo todo en el mundo y vio que todo era bueno. Si Dios hizo los alimentos, ¿por qué el mismo Cristo recomienda el ayuno? ¿Por qué la Biblia habla del ayuno? Si es bueno. Ahora la pregunta ¿es el sexo malo? Fue creación de Dios, por lo tanto es bueno dentro del plan de Dios. Entonces, si es bueno, ¿por qué los curas se abstienen? Lo mismo que el ayuno. Lo mismo que el ayuno. El ayuno, usted se abstiene del alimento para recibir bienes espirituales mejores. El sacerdote se abstiene del acto conyugal porque no tiene esposa. ¿Por qué? Para recibir bienes superiores. ¿Ok? Ahora, hubo tiempos en la iglesia en que los curas se casaban. ¿Sabían eso? ¿Ah? Porque es una disciplina. No es un dogma de fe, es una disciplina. Hubieron papas casados, hubieron obispos casados, hubieron sacerdotes casados, pero no era que todos eran casados. De hecho, eso era la minoría. Eso era la minoría, porque la mayoría eran célibes. ¿Ah? Curioso. Entonces, cuando Primera de Timoteo 4 nos dice que en los últimos tiempos habrán doctrinas de que prohíben el matrimonio,
lo siento mucho, porque desde el mismo Evangelio ya se habla del celibato. Vamos a ver. ¿Pedro era casado? ¿Sí o no? Sí, ¿cómo lo saben? Porque tenía suegra. Ahora, ¿puedo tener suegra y no estar casado? O por lo menos no tener mujer. No. ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quién nada más? No. Ok. Sí pudo haber estado casado y tener suegra, pero si su esposa murió, sigue teniendo suegra, pero viudo. De hecho, la esposa de Pedro no se menciona en la Biblia. No. Existió la esposa. Existió en algún momento, pero la Biblia no habla de la esposa, solo habla de la suegra. Ahora, ¿los apóstoles eran casados? ¿El resto de apóstoles? No se habla de ello en la Biblia. Lo más cercano a eso es un texto que utilizan de pretexto los hermanos no católicos porque lo sacan de contexto. Y es que Pablo habla de mujeres que ayudan en el servicio a los apóstoles. ¿Verdad? ¿Okay? Y entonces ellos dicen, ahí está, ayudan a los apóstoles, son las esposas, esas son. ¿No? Todos los curas tienen a alguien que le ayuda en la casa cural, ¿sí o no? ¿No han visto ustedes? Bueno, es igual hoy en día con la Iglesia Católica. ¿Okay? Ahora, hay textos en la Biblia que hablan de que los obispos, en 1 Timoteo 3:2, 1 Timoteo 3:2, pase un capítulo antes, vea lo que dice. Es necesario pues que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Palabra de Dios. Vea, la Biblia dice que el obispo debe ser casado y la iglesia no lo cumple. Número uno. Vean que quien lo está recomendando es Pablo, un obispo católico, y él es él. ¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo? Que los que sean casados lo sean una sola vez. Pero vaya a ver a los pastores. Normalmente son casados 2 o 3 veces. ¿Explico? Entonces, el obispo es casado una vez. En aquel entonces habían obispos que se casaban, pero solo podían estar casados una sola vez. Ojo, porque como era una disciplina, un consejo de Pablo, de hecho era un consejo de Pablo. Ahora después vamos a leer dónde dice Pablo que era un consejo de él. Entonces, como era un consejo de Pablo, dice una sola vez pueden estar casados. No dice que es necesario que esté casado o que es obligatorio que esté casado, porque de aquí fuera el mismo Pablo no cumplió con esa ley. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Todo eso lo vamos a ver rápidamente. ¿Okay? Número 1. Si Pablo no fue casado, que fue de los últimos que se hizo apóstol, los apóstoles no eran casados, el único que se tiene alguna muestra es de Pedro, porque se dice que tenía suegra. Pero lo más importante, nosotros hemos de seguir el ejemplo del Señor, y en especial los sacerdotes, porque son figura de Cristo. ¿Cristo fue casado? No. ¿Seguros? ¿De verdad? Porque yo he visto en Discovery Channel que dijo que tenía como 3 mujeres. Sí, Discovery Channel dice que Marta, María Magdalena y la otra María. Sí. No, si en Discovery están solos, ¿verdad? Sacan mujeres de hasta donde no hay. ¿Okay? Pero bueno, ellos dicen que supuestamente, que también lo creen los mormones y algunas otras sectas no católicas que creen que Jesús fue casado. Sin embargo, el texto bíblico es muy claro. Si me voy a la Biblia es clara. Cristo fue soltero. Cristo no se casó. ¿Era malo el matrimonio? ¿Tenía Cristo
prohibido casarse? No. ¿Y entonces por qué Cristo escogió ser soltero? Bueno, resulta que en Mateo, ahora sí vamos a entrar a materia fuerte. Mateo capítulo 19, Mateo 19, versículo 8, versículo 8. Vamos a leer desde el 8, porque está hablando del matrimonio. A Cristo lo están cuestionando con el asunto del matrimonio, pero no quiero quemarles el tema, ¿verdad?, de la próxima semana. Nada más voy a retomar un poquito desde el versículo 8, que dice así: Jesús contestó: Moisés vio lo tercos que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo, versículo 9, el que se divorcia de su mujer, excepto el caso de los fornicarios, y se casa con otra, comete adulterio. Palabra de Dios. Cristo les está diciendo: aquel que se divorcia de su mujer o se separa de su mujer, si se une a otra mujer, comete adulterio. Los únicos que no lo cometen, por así decirlo, es los que estaban en unión libre, ¿verdad?, o en lo que le llaman concubinato, y se separan y se unen a otra persona y se casan bajo santo sacramento del matrimonio. Esos no tienen problema, porque estaban en unión libre, nunca tuvieron un matrimonio real. ¿Okay? Pero el que era casado realmente ante los ojos de Dios y se une a otra mujer o a otro hombre, comete adulterio. Y vean lo que le responden los apóstoles a Cristo. Versículo 10. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, hermano. Oiga lo que le responden. Ellos ven las dificultades que hay dentro del matrimonio. Y dicen los discípulos, no uno, sino todos. Todos al escuchar la enseñanza de Cristo dicen: qué difícil que es el matrimonio. ¿Quiénes están casados? Vamos a ver si es cierto. ¿Es difícil el matrimonio? Ah, bueno. Entonces, cuando un hombre, una mujer ven que hay un sacerdote y no es casado, creen que está sufriendo. Pobrecito, no tiene mujer, no tiene pareja. Oye, yo he hablado con sacerdotes y les he preguntado, porque yo soy así. Yo llego y les hablo y les digo: ¿no me gustaría casarse? ¿No me gustaría tener mujer? Y me han respondido: ¿qué? Si yo soy consejero matrimonial y yo sé lo que es el matrimonio, ¿ah? ¿Meterme en camisa 11 varas? No, hombre, ni Dios quiera. Es más, me han dicho así: si el Papa hoy autorizara a todos los sacerdotes que puedan casarse, yo me quedo serio. Así me han contestado. Y no uno, dos que he podido, ¿verdad?, que me han respondido de esa forma. O sea, preferirían continuar en el celibato. Entonces, si fuera tanto que es que me está obligando la iglesia, no, apenas yo tengo oportunidad, me busco mujer. Pero no es así. Los apóstoles se dan cuenta de eso. Y vean lo que les contesta el Señor. Versículo 11. Jesús les contestó: no todos pueden entender lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. O sea, no cualquiera puede recibir esto. Usted y yo no lo entendemos, porque no tenemos el don del celibato. Pero el que sí lo tiene, sí lo entiende. Eso está diciendo Cristo. Y continúa: hay hombres que han nacido eunucos. ¿Qué es un eunuco? Un castrado. ¿Okay? Solamente que hay personas que han nacido con problemas, incapacidad para el sexo. Lo traduce la Biblia latinoamericana. Hay algunos que han nacido eunucos con incapacidad para el sexo. Hay otros
incapacitados, o hay otros eunucos que fueron mutilados por los hombres, o fueron hechos por los hombres, o sea, fueron castrados, los famosos eunucos. Pero hay otros todavía, oiga lo que va a decir, hay otros, unos terceros eunucos, unos incapacitados para el sexo, hay otros todavía que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. Y concluye diciendo, entienda el que pueda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo recomendó el celibato a sus discípulos. Cristo dijo que había discípulos célibes. Me dicen por ahí que ya llegó la invitada de honor. Para que recuerden, dando el tema igual, es sorpresa. Cuando entra decimos sorpresa. Ustedes saben cómo es. ¿Okay? Importantísimo. Entonces, continuamos con el todo fuera no. ¿Okay? Pablo entendió ese mensaje de Cristo. Posiblemente a Pablo se lo predicaron los discípulos. Vean que en 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, versículo 8. 1 Corintios 7, 8. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. Palabra de Dios. O sea, Pablo está diciendo que él es soltero. Y dice, les recomiendo que fueran como yo. Pero no solamente eso dijo Pablo. Pablo recomienda que el que quiera dedicarse al ministerio debería de ser célibe o virgen. Vea lo que le dice también en 1 Corintios, pero en los versículos 32 al 35. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. ¿Cuántas veces nosotros los casados deseáramos poder tener más tiempo para invertir en las cuestiones de la iglesia? Pero no, porque también queremos invertir tiempo en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Ah? Y estamos divididos. No, tengo que ver a mis hijos, tengo que ver a mi esposa. Uy, pero también me gustaría ir a aquel retiro que están dando, pero es que ese fin de semana lo tengo que dedicar a mi familia. Está uno en esa división, ¿verdad? Quisiera estar a un mayor servicio. Versículo 35. Al decirles esto, no quiero ponerles trampas. Se lo digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Palabra de Dios. En algunas otras traducciones dice, el que es casado, que no busque separarse, también dice. Pero el que es soltero, que busque quedarse soltero. Eso también lo dice el texto bíblico. Entonces, vemos que también a las mujeres, versículo 34, vean lo que le dice a las mujeres. De igual manera, la mujer soltera y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Palabra de Dios. ¿Quiénes son las vírgenes? Las monjas. Hay monjas en la Biblia. Hay monjas en la Biblia. Mujeres que se dedican al servicio del Señor y no son casadas. También se le recomienda a las viudas. De hecho, en mi comunidad, en San Rafael Abajo, Desamparados, usted ve que hay muchas mujeres viudas que, aunque no están al servicio como monjas, están al servicio de la iglesia y no se han vuelto a casar.
Y usted verá que en cada comunidad católica se encuentra todo eso. Me llama la atención porque hay hermanos evangélicos que son serios y no saben dónde encajar. Tienen el llamado al celibato y no entienden por qué. No se casan, no encuentran a la mujer o al hombre. Yo he conocido una pastora que no tiene esposo y dice que no quiere tampoco. Y tengo un hermano que sirve como diácono evangélico, que él desea a veces casarse, pero a veces me dice, yo desearía también quedarme soltero siempre. Y está dividido, porque a él le encantaría ser casado. Y también le encantaría quedarse soltero. Pero en la iglesia le enseñan una cosa. ¡Sorpresa! Quiere casarse. Bueno, ya que llegó Kenia, pues igual nuevamente agradecer a todos, ¿verdad? por haberle dado esta sorpresa a mi esposita. Agradecer especialmente a Jennifer, que yo sé que no está sola. Lo que pasa es que Jennifer me dijo, yo le voy a organizar la fiesta y usted desentiéndase. Y entonces yo sé que ella empezó a trabajar con todos ustedes y organizó y anunció y se movió por todo lado, pero yo sé que hay un montón de gente involucrada en este té sorpresa. Yo sé que mi esposa pues no se lo esperaba porque hemos tratado de ocultarlo y yo no me he enterado de qué han hecho porque de estas 3 semanas anteriores pues he estado en otras actividades. Pero realmente pues agradecerles a todos por este momento de felicidad. En unos 5 o 10 minutitos vamos ya a hacer un cafecito, vamos a tomarnos un fresquito y también vamos a hacer algunos juegos tipo té, ¿verdad? Y vamos a hacer algunos juegos bíblicos también. Esperemos que nos dé tiempo, ¿ok? Entonces, regálense un aplauso para ustedes porque realmente sorprendieron a ustedes. Aquí ya. Noten entonces que el mismo Pablo recomienda el celibato. El mismo Pablo recomienda el celibato. Cristo recomendó el celibato. Los apóstoles fueron célibes. Pero me gustó mucho un día que encontré una profecía sobre el nuevo tipo de servicio que iban a tener los célibes en el Antiguo Testamento. Para ponernos un poquito en el contexto bíblico, resulta que los judíos tenían prohibido que los eunucos tan siquiera entraran al templo de Dios. Tenía prohibido en el Antiguo Testamento, porque eran hombres con defecto y nada impuro. Se creía que aquel que tuviera un defecto era impuro porque tenía pecado, porque sus padres pecaron, porque él pecó, ¿recuerdan? Todo eso era del Antiguo Testamento. Pero Dios le promete, en el capítulo 56 de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 56, vean lo que le dice Dios a los eunucos. Versículos 4 al 5. Pues esto dice Yahvé a los eunucos que observan el descanso, a veces dice Shabbat, ¿verdad? A los eunucos que observan el descanso, o sea, el día del Señor, ¿verdad? Que no faltan a su compromiso con Él, o sea, que andan en rectitud. Al eunuco, aquel que cumple con el día del Señor y que anda en compromiso con su ley, dice: yo voy a darles, ¿a quiénes? A los eunucos. Yo voy a darles en mi templo. ¿Quién dijimos que no podía entrar al templo? Yo voy a darles en mi templo un lugar especial
especial. Y en mis muros, ¿en cuáles muros? ¿Los muros de qué? Del templo. Y en mis muros les daré monumentos. Monumentos. Y un nombre mejor que hijos e hijas. Les daré una fama que nunca se olvidará. Palabra de Dios. Les daré una fama, o también dice, les daré un nombre que nunca se olvidará. Entonces los sacerdotes, que son eunucos por el reino de los cielos, que se han hecho a sí mismos eunucos por el reino de los cielos, Dios ya les estaba prometiendo un lugar especial dentro de su templo, y además de eso, en sus muros, monumentos. Usted llega a cualquier iglesia católica y va a ver monumentos de esos santos presbíteros que han entregado su vida por el Señor. Se cumple la promesa. Y por ahí, para los que les molestan las imágenes, de una vez les damos. De una vez, porque está diciendo monumentos dentro del templo. Que no te harás imagen de hombres. Dice alguno de los textos en contra de las imágenes. Bueno, ya ella está hablando de monumentos a los hombres, lugares especiales dentro del templo. Y algo mejor que hijos e hijas. Algo mejor que hijos e hijas. Claro, porque ellos van a tener hijos e hijas, pero en la fe. Y hay un texto por ahí, no recuerdo ahorita, pero Cristo le dijo a los apóstoles: si dejareis mujer, hijos, padres, casa, yo os daré 100 veces lo que habéis dejado. No recuerdo ahorita, no preciso el texto, pero eso es lo que dice. Dice, el que dejare mujer. ¿Qué significa? Que si yo soy casado, dejo a mi mujer y me voy a predicar. No, el que no tomar esposa, se traduce en algunas versiones. El que no tomar esposa, el que renunciando a esa esposa renuncia también a tener hijos, el que teniendo padres se aleja de su casa paterna para dedicarse al servicio del Señor, el que teniendo una casa, la casa de sus padres, se aleja de esa casa para el servicio de la iglesia. Y recuerdo una vez que estaba en un desayuno con un sacerdote, me decía él, yo recuerdo que llegaba la gente, llegaban las mujeres, y, ay padre, vea, aquí le traigo un pancito, al ratico, ay padre, aquí le traigo una sopita, y llegaba, ay padre, aquí le traigo un postre. Sí, el pobre padre, con razón los pobres, ¿verdad? Se engordan, porque a cada rato les llevan comida. Y entonces me dice él, aquí es donde se cumple la escritura, que el Señor nos va a regalar 100 esposas, 100 hijos, 100 casas. Porque en todo lugar en donde yo vaya, encuentro quien me dé hospedaje. En todo lugar en donde yo vaya, encuentro una madre que me acoge como mi propia madre. Encuentro hijos e hijas que me atienden como si yo fuera su padre. Hay una promesa muchísimo mejor desde el Antiguo Testamento, algo mejor que hijos e hijas. Ahora el asunto es, si nosotros somos hijos e hijas de los sacerdotes, ¿qué son ellos de nosotros? Padres. Pero la Biblia dice, no llaméis a nadie padre, solo hay un padre en el cielo. ¿Dónde lo dice? Mateo se me perdió. Aquí está. No llaméis a nadie padre. No lo encuentro, déjeme ver si lo encuentro aquí. Mateo ya me distrajo mi esposito, ya me puse nervioso. Me está viendo, entonces me da miedillo.
Ella es la que me evalúa. Yo voy al programa y después la llamo y digo, ¿cómo salió? Y como ella sí me va a decir la verdad, se le salió los fopetas. ¿Cuál fopeta? Yo no sé de qué me está hablando. ¿Ah? Sí, ¿verdad? O sea, normalmente, ¿ves? Es lo bueno de ser casado, porque la esposa sí le habla sinceramente a uno, le habla de los defectos, le habla de tantas cosas que uno tiene. Cambio, usted le pregunta a otro, ¿y cómo se ve el programa? Muy bueno, y no le dice nada. En la última me escuché y metí las patas, dije, pueden enviarme sus programas a Defiende tu Fe. Pueden enviarme sus programas. Y nadie me dijo que me había equivocado. ¿Ah? Dios mío, ayúdenme. No lo encuentro. Aquí, ¿verdad? Yo sé que estaba por Mateo capítulo 5 porque es dentro de las bienaventuranzas, por ahí andaba. Ok, pero el texto está más que requemado porque los evangélicos nos lo restriegan en la cara, ¿verdad? Y básicamente dice, no llaméis a nadie padre, porque solo un padre tiene en el cielo. Ni nadie llame maestro, porque solo hay un maestro en el cielo. Solo hay uno que es maestro, ¿verdad? Cristo refiriéndose a él mismo. Solo hay uno que es maestro. No llaméis a nadie padre en los cielos. No llaméis a nadie padre porque solo hay un padre en los cielos. Eso es lo que hay que recalcar. Cuando saquen ese versículo de la Biblia, no llaméis a nadie padre. Usted le tiene que decir, siga leyendo. Porque solo un padre tenéis en los cielos. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que no podemos decirle ni siquiera a mi propio papá, padre. Pregúntele usted al hermano evangélico, ¿usted tiene papá? Sí. Entonces no es su padre. Se quedan así. Ayer, por cierto, un compañero de trabajo me preguntaba, ¿pero por qué a los sacerdotes les llaman padres? ¿Ah? Si la Biblia dice que no hay que llamarles padres. Entonces yo lo primero que le dije, ¿usted tiene papá? Sí. ¿Y usted dice padre? Sí. Entonces usted está infringiendo la ley de Cristo, lo que enseña Jesús. Pues no, porque no hay ningún problema con llamar a otra persona padre. El problema sería llamarle Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos. Solo hay un Padre de los cielos, nada más. Se está refiriendo a la deidad, al Padre, primer persona de la Santísima Trinidad. No llaméis a nadie padre. Es a eso, a la comparación de un hombre común con el Padre del cielo. Ojo, porque por ahí anda una secta diciendo que hay un hombre que es la encarnación del Padre, ya no del Hijo, que es la encarnación del Padre. Así como lo oyen. Así como hay Jesucristo hombre y el anticristo, ¿verdad? Que se proclaman así. Cada loco con su locura. De la secta Son Mu. Pues él es el Padre encarnado. No llaméis a nadie padre. Ahí sí se aplica, porque se le está llamando el Padre Celestial. ¿Okay? Pero si Cristo hubiera negado decir Padre, ¿por qué le llama a Abraham vuestro Padre? El Padre Abraham. De hecho, los evangélicos no llaman a Abraham Padre. ¿Ah? Claro. Entonces están infringiendo, están pecando. No, porque no hay ningún problema. Vean que el mismo Pablo, en Romanos 4, 16, 17, llama a Abraham Padre de todos nosotros. Luego, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14 al 15, dice, yo me hice padre de ustedes. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14 al 15. A Timoteo, en Primera Timoteo 1, 2, le dice, mi verdadero hijo en la fe. Si Timoteo es su hijo, ¿quién es él para Timoteo? Padre. Posiblemente, así como llegaba Pablo y se acercaba a Timoteo y le decía, hijo mío, posiblemente entonces Timoteo se volteaba y le decía, padre. ¿Por qué? Porque era hijo y padre en la fe.
De hecho, me llama la atención los sacerdotes, porque en especial el padre Luis, al que le mandamos un saludo, el padre Luis Enrique Guillén, San Rafael Abajo, él siempre que bautiza a un niño, él siente que lo está dando a luz, porque está naciendo del agua y del Espíritu. Le está dando a luz. ¿Ah? Y entonces él dice que él siente mucho cariño por los que bautizan. ¡Qué maravilloso! El misterio de la fe, cómo ellos como figura de Cristo, como representantes de Cristo, están dando a luz al pueblo de Dios. Se convierten en padres y nosotros nos convertimos en hijos para ellos. Hebreos 12, 7 al 9 dice: tenemos padres que nos disciplinan. O sea, hablando de los padres, el papá nuestro que nos disciplina. En Hebreos 12, 7 al 9. Primera de Tesalonicenses 2:11. Te tratamos como un padre trata a sus hijos. Y la última, para que tengan algo ahí también. Filipenses 1:10. Cuyo padre me hice cuando estaba preso. O sea, cuyo padre me hice de ustedes cuando estaba preso. Y hay un montón de versículos, la verdad, sobre los discípulos hablando, utilizando la palabra padre. El mismo protomártir Esteban habla de los padres de la fe. ¿Ah? Y les menciona también a los mismos maestros de la ley, les llama padres. Si esto hubiera sido prohibido, ¿no creen ustedes que entonces los apóstoles hubieran llegado y hubieran reprendido a Esteban? ¿Cómo vas a llamar padre? ¿Ah? Ahora, también Cristo habla de maestro. ¿O es que acaso los evangélicos no le llaman maestro a sus profesores de escuela o de colegio? Claro que sí, porque el problema no es llamarle maestro. El problema no es llamarle padre. El problema es comparar a esa persona con el Padre Celestial, diciendo que es el Padre Celestial, o Cristo, que es el Maestro, dando a entender que es el Maestro, el Mesías, como si fuera Cristo mismo. ¿No? Diferente es cuando decimos que es un representante de ese Maestro, y como representante de ese Maestro se vuelve en un partícipe de esa enseñanza de Cristo. Punto y aparte. ¿Sí? Entonces, ¿prohíbe Dios el celibato? No. ¿Prohíbe Dios llamar a los sacerdotes padre? No. Al contrario. Al contrario. Esos que se han hecho célibes por el reino de los cielos, se les han prometido mejor que tener hijos e hijas, sino más bien tener hijos e hijas espirituales, de los cuales ellos se hacen sus padres. Hagamos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, porque nos revelas tus misterios, profetizas toda la verdad desde el Antiguo Testamento y nos los revelas en el Nuevo Testamento. Te damos gracias por esos hombres, Señor, que se han entregado completamente al servicio, al ministerio que tú les has llamado, Señor. Te damos gracias porque ellos se entregan vida, alma y corazón por nosotros, tus ovejas, Señor. Te damos gracias por esos padres espirituales que nos has regalado, que a través de ellos nos engendras, nos das a luz a través del bautismo. A través de ellos, como buenos padres, nos alimentan de tu cuerpo y de tu sangre. A través de ellos, tú nos das la sanación con la unción de los enfermos, Señor. A través de ellos nos confirmas en la fe. A través de ellos, Señor, nos perdonas. A través de ellos, Señor, nos casas. A través de ellos, Señor, nos llevas a tu presencia. Te damos gracias muy en especial por los sacerdotes, Señor. Te pedimos por ellos, para que los mantengas en santidad, para que los alejes de todo mal, porque sabemos que son hombres que llegan a ser muy tentados, Señor. Son hombres que se encuentran muchas veces solos y necesitan una mano amiga, necesitan el apoyo de nosotros los laicos para poder seguir adelante. Danos a nosotros, Señor,
esa solidaridad que necesitamos para ser constantes con ellos, para ayudarles, para poner nuestros dones y carismas al servicio de la iglesia a través de los curas, a través de los padres. A ti, Madrecita Santa, te ponemos en especial a tus hijos predilectos, los sacerdotes, porque sabemos que tú, Señora nuestra, los tienes protegidos, así como a tus mujeres entregadas a la virginidad, como tú, Madrecita Santa, las monjas, todos los religiosos y religiosas, te los ponemos en tus manos. Y para eso te saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la gloria sea dada siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Para mayor información, puedes llamar al teléfono 2524-5252 o visitarnos en nuestras páginas en internet www.conociendolaverdad.org o en Facebook defiendetufe.cr. Escúchanos en Radio Fides 93.1 FM en el programa Defiende tu Fe todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Defiende tu fe, oh, defiende tu fe. Conoce más de la Iglesia de Cristo. Defiende tu fe, oh, defiende tu fe. Ella es tu madre y maestra. Defiende tu fe.